Para segundo de la ESO A, PEMAR, en el ámbito sociolingüístico. Esta semana está prevista tanto las actividades como la teoría, que van desde la página 177 a la 180, ambas incluidas. Os voy a dar dos vídeos para estas páginas. En uno me centraré en la teoría, la explicaré más o menos. Es una teoría relacionada con los géneros del discurso, la narración, la descripción y el diálogo. Me parece unas actividades y una teoría muy importante, y no solamente para estas páginas, sino que también haremos actividades de refuerzo con textos sobre los sustantivos, los adjetivos y estas tres modalidades del discurso. Este vídeo primero sería sobre la teoría y luego pondré otro para las actividades. Las actividades están divididas a lo largo de la semana en 3 días, según el horario oficial que nos han puesto, pero las podéis ir haciendo conforme vayáis queriendo. Bueno, vamos del tirón. En la página 177 se os dice que es una narración, qué recursos lingüísticos distingue a cada una, a la narración, a la descripción y el diálogo, y nos remite a la sección de recuerda, que luego la vamos a ver, que está en la página 180. Después de cada actividad, o de algunas actividades, viene una explicación, vamos a ir leyéndola. Dice: cuando hablamos o escribimos, narramos un hecho, describimos una realidad o dialogamos con un interlocutor. Son las tres modalidades que se ven aquí: narración, narramos, describimos, descripción, y dialogamos, el diálogo. Cada una de estas modalidades tiene, como ya digo, unos recursos lingüísticos que vamos a ver. Dice narrar, por ejemplo, en la página 177, es contar aquello que es real, que ha sucedido, sucede e incluso sucederá. Hay novelas, por ejemplo, que se remiten al futuro, y todo aquello que podemos imaginar. A este modo del discurso lo llamamos narración, ¿vale? En la página 178, después del texto descriptivo, dice: describir es decir qué hay y decir cómo es lo que hay. Un lugar, por ejemplo, un recinto, un paisaje, etc. Un objeto también se puede describir. Una persona, un sentimiento, una sensación, etc. A este modo del discurso lo llamamos descripción. Describir es contar con palabras. Contar con palabras todo aquello que queramos. Hay distintas descripciones, ¿vale? Distintos tipos de descripción que no están en el cuadro del recuerda, como luego veremos. Os la digo ya. Está el retrato, es una descripción normalmente de una persona. A veces se puede describir también un animal, pero normalmente se refiere el retrato a la persona. Y tiene una parte, la descripción tiene una parte física, de la descripción exterior física, que se llama prosopografía, y la descripción del carácter, del modo de ser de la persona, se le llama etopeya. Por lo tanto, un retrato tiene dos partes: prosopografía física, el exterior, y etopeya, el interior, el carácter de la persona, ¿vale? Después, si hacemos una descripción de un lugar, se le llama descripción topográfica. Topos en griego significa lugar. Descripción topográfica es la descripción de un lugar, de una sala, de una habitación, también puede ser al aire libre, etc. Y después, si hacemos una descripción de una época o de un tiempo, se le llama descripción cronográfica, ¿vale? Son las tres modalidades que hay de descripción: retrato, descripción topográfica y descripción cronográfica. Más adelante dice: en resumen, si pretendes hacer una descripción, en la página 178, deberás emplear recursos como verbos en imperfecto o presente. ¿El imperfecto qué significa? Verbos en imperfecto se refiere que son en pasado. O verbos en presente. También se utilizan en la descripción sustantivos. Se utilizan también adjetivos. Se utilizan comparaciones. Y luego vamos a ver también que se utilizan metáforas. Las comparaciones eran cuando yo utilizo la palabra como o se parece a. Yo digo, por ejemplo, que una cometa se parece a una ventana, ¿no? Esa sería una comparación. Sin embargo, la metáfora, voy más allá e identifico una cosa con otra. Identifico un término real con un término imaginario. Ejemplo:
la cometa es, no parece, es una ventana. Esta sería la metáfora. Si yo digo la cometa es como una ventana, sería comparación. Si digo es una ventana, sería metáfora. ¿Veis? La metáfora identifica la comparación, simplemente dice que se parece a, ¿vale? Esa es la diferencia. Después en la página 179 tenéis, os habla del diálogo. Y os dice, dialogar es establecer una conversación entre dos o más personas. Este modo del discurso que reproduce una conversación recibe el nombre de diálogo. Está expresado en estilo directo. Puede estar expresado en estilo directo o en estilo indirecto. En estilo directo es cuando se reproducen las palabras reales, literales, de la persona que habla. Si yo digo, por ejemplo, Juan dijo, comillas, hoy iré a las 4. Esas son las palabras reales de Juan. Sería estilo directo. Sin embargo, el estilo indirecto sería cuando esas mismas palabras las hago depender de un verbo. Ejemplo, Juan dijo que... ¿Veis cómo depende? Juan dijo que vendría a las 4. ¿Veis la diferencia? Estilo directo. Cuando se reproducen las palabras literales de las personas que hablan. El estilo indirecto sería cuando se hacen depender de un verbo. Juan dijo, comillas, no corras. Esas son las palabras reales de Juan. Estilo directo. Sin embargo, si yo digo, Juan dijo que no corriera, ese sería el estilo indirecto. Esa sería la diferencia, ¿vale? Ahí se produce un cambio en los tiempos verbales, en los pronombres. Por ejemplo, si yo utilizo el estilo directo, yo hablo como yo. Juan dijo, yo no iré. Ese sería el pronombre yo de primera persona. Sin embargo, si yo digo el estilo indirecto, Juan dijo que él, ¿veis cómo cambia? A tercera persona, no iría. Entonces hay una serie de cambios. Aquí en los ejercicios os vienen muchos ejemplos y no creo que no vaya a tener problemas. Dice, te habrás dado cuenta de que la primera persona acerca más al lector a la historia, mientras que la tercera persona lo aleja. Claro, el estilo indirecto lo que hace es dar una perspectiva, te aleja. Juan dijo que él no vendría. Sin embargo, si yo digo, Juan dijo, yo no iré, nos metemos más en la historia. Vale, y ahora nos vamos al cuadro de la página 180. Es un cuadro muy importante y muy enriquecedor. Ahí se os dice, se os viene la definición de narración, la miráis, la definición de diálogo. Es lo mismo que hemos dicho, que se puede usar diálogo en estilo directo e indirecto y la definición de descripción. Dice ahí que estas tres modalidades de textos suelen venir juntas. Por ejemplo, en una novela puede haber un texto que sea narrativo, pero que también incluya descripciones y diálogos. ¿Entendéis? Se hacen conjuntamente. Claro, un autor, por ejemplo, está escribiendo un cuento, un relato, y en algún momento para y mete una descripción de lo que sea, de un paisaje, y después mete diálogos entre los personajes. Entonces, estas tres modalidades, narración, descripción y diálogo, suelen venir juntas, suelen compaginarse entre ellas. Después viene el cuadro de abajo, que es un cuadro que vaya a tener que llevar en práctica a las actividades. La narración. ¿Cómo se reconoce la narración? Porque los tiempos verbales están en pasado. Los adverbios, hay muchos adverbios y expresiones temporales, del tipo, por ejemplo, allí, entonces, por la tarde, de tiempo y de lugar. Uso de personas, de pronombres personales y de posesivos. Claro, en la narración, si está escrito en tercera persona, pues entonces él, que sería un pronombre posesivo, él cogió su caballo. Su es un posesivo, ¿veis cómo se usa? Y después oraciones predicativas. ¿Qué son oraciones predicativas? Oraciones predicativas son oraciones que no tienen verbos copulativos, es decir, que tienen verbos normales. Mientras que en la descripción vamos a ver ahora que, fijaros, en la descripción se utilizan muchos sustantivos, se utilizan muchos adjetivos. Claro, yo estoy describiendo algo y tengo que decir qué es lo que describo y cómo es. Utilizo tiempos verbales en imperfecto, es decir, los que acababan en aba y en ia, por ejemplo, de cantar, cantaba, ese es el imperfecto. De partir, partía, es el imperfecto. Y tiempos en presente. Hay comparaciones y metáforas. Hay coordinación y yuxtaposición. ¿Qué es eso? Coordinación
cuando yo utilizo mucho la Y. Claro, en la descripción yo utilizo mucho la Y. Y por arriba estaba el pelo cano. Y en las piernas las tenía cansadas. Y también la juxtaposición. Utilizo muchas comas y puntos y comas. Y después oraciones atributivas. ¿Qué son oraciones atributivas? Oraciones atributivas son las que utilizan verbos copulativos. El monte estaba... era muy alto, ¿no? El verbo ser, estar. El árbol estaba sin hojas. Ser y estar, oraciones atributivas. Y por último, el diálogo. En el diálogo diferencia entre el estilo directo y el indirecto. El estilo directo usa guiones y comillas. Claro, yo antes de poner las palabras de la persona utilizo dos puntos, guiones y comillas. Esos serían los signos para descubrir el estilo directo. Utiliza otros signos de puntuación como interrogaciones, exclamaciones, verbos de lengua y pensamiento, como por ejemplo decir, pensar, etc. Tiempos verbales en presente. Y después en el estilo indirecto se utilizan sobre todo verbos de lengua y pensamiento, ¿vale? Que son decir, pensar, más las conjunciones que y sí. Juan pensaba que... Ese sería el estilo indirecto. Y después tenéis los géneros que hay los subgéneros que hay en cada género. La narración, por ejemplo, ¿dónde se ve? Se ve en la novela, en el cuento, en los relatos épicos, en las fábulas. Las fábulas eran donde aparecían los animales, en las noticias, en los reportajes, en las crónicas de los periódicos. La descripción, ¿dónde se ve? Se ve en los monólogos. Los monólogos son aquellos textos en donde se refleja un pensamiento de una persona. Se ve en los retratos, como ya he dicho, en las descripciones topográficas, en las descripciones cronográficas del tiempo, en las caricaturas. Hay hay descripciones que son caricaturas, que lo que intentan es ridiculizar a la persona que está describiendo. O en cualquier otro tipo de relato. Las descripciones están prácticamente en casi todos los textos literarios, porque siempre el autor se para a describir, a contar cómo es algo. Y después el diálogo se ve en teatro, en la novela, en el cuento, en fábula, etc. Como decía al principio, este tipo de textos se combinan entre ellos. Suelen combinarse y aparecer juntos, aunque el que domina es la narración, pero dentro de la narración suele haber descripciones, diálogos, etc. Esta sería la explicación de todo. Ver este vídeo cuantas veces os haga falta, ¿vale? Yo creo que está muy clarito y las actividades son muy fáciles, como ahora veremos. El segundo vídeo lo pongo ahora.